Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero invitarles, hermanos, a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Mientras ustedes van ahí, quiero agradecerles por sus oraciones para conmigo, mi familia, mi papá, por la iglesia allá en Bagaces. Le damos gracias al Señor por ustedes y la obra que Él está haciendo acá. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Después de haber explicado detalladamente la doctrina de la justificación, es decir, cómo Dios en su gracia y por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, declara justo al pecador, y después de haber insistido en la necesidad de la santificación, es decir, la obra del Espíritu Santo conformando a los que han sido justificados, conformándolos a la imagen de Cristo, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dedica a la consolación del pueblo del Señor. Como lo dijo el comentarista Matthew Henry, muchos del pueblo del Señor han encontrado en este capítulo un manantial de consuelo para sus almas, viviendo y muriendo, y han mamado y se han saciado de estos pechos de consolación, y con gozo han sacado aguas de esta fuente de la salvación. Yo estoy de acuerdo con Matthew Henry. Romanos capítulo 8 es un manantial de consuelo para el pueblo del Señor. En esta tarde vamos a abrir una de estas fuentes que se encuentran como antes íbamos, cuando éramos niños íbamos al río arriba y nos encontrábamos ojos de agua, le llamábamos, ¿verdad? Ojos de agua por todos lados. Y esto es lo que tenemos acá en Romanos capítulo 8, un montón de ojos de agua por todos lados. Pero esta tarde vamos a abrir una de esas fuentes de consuelo que se encuentran en este capítulo. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tomar del refrescante consuelo que nos ofrece el versículo 28, lo leo una vez más para ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué maravilloso y qué refrescante el consuelo que nos da Dios en este versículo. Pero es el consuelo de Romanos capítulo 8, versículo 28, para todas las personas en el mundo, sin importar su relación con Dios y sin importar su condición espiritual. Y si no es para todas las personas en el mundo, entonces, ¿para quiénes es el consuelo que Dios da en Romanos 8, 28? Y finalmente, ¿cuál es el consuelo que Dios nos da en Romanos 8, 28? Estas son las tres preguntas que trataré de contestar en este sermón. En primer lugar, es el consuelo de Romanos 8, 28 para todas las personas en el mundo, sin importar su relación con Dios y sin importar su condición espiritual. Si observamos bien el versículo, podemos concluir o deducir correctamente que esta fuente de consuelo está cerrada para los que no aman a Dios. Del versículo también podemos deducir que esta fuente de consuelo está cerrada para los que no han sido llamados eficazmente para la salvación. Romanos 8, 28, entonces, no es para todas las personas en el mundo, sin importar su relación con Dios y sin importar su condición espiritual. Para usar el mismo lenguaje de Romanos capítulo 8, podríamos decir que Romanos capítulo 8, versículo 28, no es para los que están en condenación. De hecho, así inicia el capítulo.
en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:28, entonces no es para los que por su incredulidad no están unidos a Cristo. No es para los que por su incredulidad están fuera de Cristo. Siguiendo el capítulo y usando el mismo vocabulario del capítulo 8, también podemos decir que Romanos capítulo 8 no es para los que andan y viven y piensan conforme a la carne. Esto lo vemos, por ejemplo, en los versículos 5 en adelante. Nota el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y usted puede seguir leyendo ahí hasta el versículo 3 y se dará cuenta que hay una diferencia ahí entre los que andan en el Espíritu, son guiados por el Espíritu, y los que andan en la carne y son guiados conforme a las concupiscencias de la carne. También podríamos usar las palabras del apóstol Juan. Diríamos que Romanos 8:28 no es para los que aman al mundo y aman las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Romanos 8:28 no es para los que aman el pecado. No es para los que son amigos del pecado. No es para los que practican el pecado. Por cierto, hermanos, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. Y también, pensando en las palabras del apóstol Juan, diríamos que Romanos 8:28 no es para el que aborrece a su hermano, porque si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. La palabra de Dios no dice que el consuelo de Romanos 8:28 es para la clase de personas que acaba de mencionar. Los que andan en la carne, los que aman el mundo, los que practican el pecado, los que aborrecen al hermano. No es para esta clase de personas. Más bien, por el contrario, la Biblia dice que lo que hay para los que no están en Cristo no es consuelo, sino condenación. Lo que tienen las personas que no están en Cristo no es consuelo, sino es condenación. Así lo dice la palabra de Dios. Si gusta, me acompaña a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan 3:18. Note lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Por cierto, es Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Aquí no dice que hay consuelo, aquí lo que dice es que hay condenación para el que no cree en el Señor Jesucristo. Y más adelante en Juan capítulo 3, versículo 36, note lo que la Biblia dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No que todas las cosas les ayudan a bien, es que la ira de Dios está sobre él. Yo no veo acá ningún consuelo en esto. La ira de Dios está sobre él. Hermanos, fuera de Cristo no hay ningún consuelo verdadero para el pecador. Fuera de Cristo lo que hay es ira y condenación. El pecador que está fuera de Cristo está en contra de Dios, no a favor de Dios. O dicho de otra manera,
Dios no está con los pecadores, pensando en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Dios no está por el pecador que está fuera de Cristo. Dios no está con los pecadores que están fuera de Cristo. Dios está contra los pecadores que están fuera de Cristo. Véalo en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo cierto, hermanos, lo cierto es que los pecadores que no han sido llamados eficazmente por el poder del Evangelio para la salvación, no aman a Dios. Ellos dicen que aman a Dios, pero la palabra de Dios no dice eso. Dios no dice que ellos aman a Dios, aunque ellos digan que aman a Dios. Y si no aman a Dios, entonces, hermanos, aborrecen a Dios. Y si aborrecen a Dios, son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, Dios está airado contra ellos todos los días. No que todas las cosas les ayudan a bien, sino que Dios está airado contra ellos todos los días. Veámoslo en el Salmo 7. Salmo 7, versículos 11 al 16. Salmo 7, versículos 11 al 16. Dios es juez justo, dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es juez justo. Porque Él está airado contra el pecador que no se arrepiente, que rechaza a Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él es juez justo. Continúa diciendo el versículo, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Pensando en esto, hermanos, les pregunto, ¿sería una correcta interpretación tomar a los impíos, por ejemplo, al impío del Salmo 7, y ponerlo en Romanos 8:28 y decirle al impío, todas las cosas te ayudan a bien? ¿Sería esta una correcta interpretación bíblica? Aplicar el consuelo de Romanos 8:28 para los impíos sería una muy mala interpretación bíblica, sería torcer las escrituras. Sin embargo, esto es lo que hacen muchos y muchos cristianos. Le declaran paz al impío, le declaran al impío que Dios está con ellos y por ellos, cuando en realidad el impío está en enemistad contra Dios. Por ejemplo, le dicen al compañero de trabajo o al familiar que está pasando una situación terrible, hermanos, porque todos nos enfermamos, a todos nos pasan accidentes, a los hijos de todos se enferman. Entonces le decimos a esta persona que es un impío, que no quiere nada con Cristo, le decimos, todo obrará para bien. Dios tiene un propósito para tu vida. Esto que estás pasando, vas a ver, todo va a salir bien, porque Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Le decimos al impío que está pasando por alguna dificultad que todo obrará para bien. Dios tiene un propósito para tu vida, todo lo que está pasando obrará para bien, porque Dios te ama y Él está por ti.
Esto es lo que muchos le dicen, y muchos cristianos inclusive, le hemos dicho a los impíos, mientras el impío sigue en su pecado, sin un arrepentimiento verdadero. Esto era lo que hacían los falsos profetas en el pueblo de Israel. Vea lo que dice Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Todas las cosas te ayudan a bien. ¿Cómo podríamos decirle a los que andan tras la obstinación de su corazón que todas las cosas les ayudan a bien? ¿Cómo podríamos aplicarle a esta persona que no quiere nada con Dios, que es un idólatra, etcétera? Romanos 8:28. Eso sería mentirle. Porque Romanos 8:28 no es para los que andan tras la obstinación de su corazón. Hermanos, a los impíos hay que decirles la verdad. Y la verdad es que si no se arrepienten, la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Jeremías 23:19. Eso es lo que dice el versículo. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Así que estoy predicando un domingo en la tarde, está lloviendo, y pienso que quizá la mayoría, por la gracia de Dios, el Señor los ha traído a Jesucristo y son salvos. Sin embargo, hay niños aquí también. Pero al final, hermanos, no conozco el corazón de nadie. Así que, mi estimado amigo y amiga, si usted hoy no ha nacido nuevo, si usted hoy está fuera de Cristo por su incredulidad, si usted hoy está bajo la condenación de Dios, si usted hoy sigue practicando el pecado por la obstinación de su corazón, usted no ha sido llamado eficazmente y por lo tanto usted no ama a Dios. Usted dice que ama a Dios, pero no ama a Dios porque usted continúa igual que antes. Nada ha cambiado en su vida. Sigue igual. Por lo tanto, la fuente de consuelo de Romanos 8:28, este versículo que es tan lindo, pero está cerrada para usted, si usted no ha nacido de nuevo. Yo no puedo decirle hoy que todas las cosas le ayudan a bien, porque la realidad es que usted está caminando por el camino ancho que lleva a la perdición. Más bien por el contrario, hermanos, podríamos decir, y esta era mi vida. Todas las cosas me estaban llevando al infierno. Todas las cosas en mi vida estaban obrando para mal, para apartarme de Dios. Y Él tuvo misericordia y nos rescató con su gran amor. Todas las cosas para el pecador que se deleita en el pecado, que ama el pecado. Todas las cosas están llevándolo al infierno. Pero hermanos, la buena noticia, tenemos buenas noticias nosotros. La buena noticia es que por la gracia de Dios, su condición hoy puede cambiar. La buena noticia es que por la gracia de Dios, usted hoy
podría beber del consuelo de Romanos 8:28. La buena noticia es que usted hoy podría salir lleno de consuelo, del consuelo que Dios da en Romanos 8:28. Por la gracia de Dios, usted hoy puede ser librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por la gracia de Dios, usted hoy puede ser adoptado como hijo de Dios y tener paz con Dios. Paz con Dios. Vea lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio es la invitación de nuestro Señor Jesucristo a todos los pecadores y es la invitación que les extiendo en esta tarde. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si usted anhela el consuelo de Romanos 8:28, debe arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo Jesús. Debe dejar de confiar en su propia justicia y creer en Jesús. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Y estando en Cristo, Romanos 8:28, también será su consuelo. También será su consuelo. Estando en Cristo, usted podrá decir con gratitud en su corazón, en medio de sus dificultades, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En resumen, hermanos, hemos aprendido que Romanos 8:28 no es para todas las personas en el mundo, sin importar su condición espiritual, sin importar su relación con Dios. Habiendo contestado la primera pregunta, procederé a contestar la segunda pregunta. Si Romanos 8:28 no es para todas las personas en el mundo, entonces, ¿para quiénes es el consuelo que Dios da en Romanos 8:28? Si observamos bien el versículo, Romanos 8:28, podremos ver que el consuelo que Dios da es solo para una clase especial y exclusiva de personas, a quienes la Biblia describe como los que aman a Dios. Y también los describe como los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios. Y los que conforme a su propósito son llamados. Al describir a estas personas, a esta clase de personas, que es un grupo exclusivo, una clase de personas exclusiva y especial, al describirlo de esta manera, Dios, la palabra de Dios nos indica cuál es el carácter de estas personas y también nos indica lo que Dios hizo en ellos, o lo que Dios ha hecho en ellos, según su propósito eterno. Consideremos primero el carácter de estas personas a quienes todas las cosas les ayudan a bien. Por la gracia de Dios, ellos son personas que aman a Dios. Este es su carácter. Ellos aman a Dios. ¿Y por qué estas personas aman a Dios? Estas personas aman a Dios porque Dios en su gracia les quitó el velo de los ojos y les mostró su amor para con ellos. Vea lo que dice Romanos 5:8.
mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, ¿quiénes son los que dicen esto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esto no son todas las personas en el mundo, sin importar su condición espiritual y su relación con Dios. Con nosotros, son los hijos de Dios, que por la gracia de Dios han sido adoptados por medio de la fe en Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes nosotros no lo veíamos, no lo entendíamos, pero Dios en su misericordia nos quitó el velo para ver la cruz y decir, Cristo murió en mi lugar, Cristo murió por mí. Esta es la obra de gracia de Dios y por eso ellos aman a Dios, porque Dios en su gran amor y misericordia les mostró lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario. Por la gracia de Dios, ahora ellos conocen en qué consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿Y por qué más ellos aman a Dios? Ellos aman a Dios porque el Espíritu Santo ha producido en ellos el verdadero amor bíblico, que es el fruto necesario de una fe viva. Antes no amábamos a Dios. Y hermanos, amar a Dios de esta manera es imposible si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gálatas 5:6, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Primera de Corintios 3. El carácter de estas personas que se describe en Romanos 8:28 no es como el carácter de muchos que con su boca dicen que aman a Dios, pero con sus obras demuestran lo contrario. Las personas que se describen en Romanos 8:28 aman a Dios. Aman a Dios. No necesariamente porque andan diciendo, llenándose de orgullo, tal vez justificando su pecado, diciendo amo a Dios, yo amo a Dios, sino porque sus hechos, sus obras y sus frutos manifiestan que aman a Dios. Por ejemplo, su amor a Dios se manifiesta en que le sirven con reverencia afectuosa. Mateo 6:24, Mateo 22:37, Primera de Corintios 2:9, Primera de Corintios 8:3, Santiago 1:2. Sirven a Dios porque le aman y han escogido servir a Dios y no a las riquezas de este mundo. Aman a Dios. También su amor a Dios se manifiesta en que obedecen su palabra con prontitud. ¿Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos aman a Dios y su amor a Dios se manifiesta en que son obedientes a Dios. Las personas de Romanos 8:28 aman a Dios y su amor a Dios se manifiesta porque con gratitud en sus corazones reconocen los beneficios de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ellos aman a Dios, reconocen que todo lo que tienen es de Dios. Ellos aman a Dios y su amor a Dios se manifiesta en que Dios es su principal bien y su más elevado fin. Recuerda las palabras del Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ellos aman a Dios. No importa si no tengo nada en este mundo, pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Ellos aman a Dios. Él es su mayor bien, su principal bien. El carácter de las personas que se describen en Romanos 8:28 no puede ser otro, hermanos. No puede ser otro más que los que aman a Dios. Es decir,
todas las cosas les ayudan a bien, solo a los que aman a Dios y a nadie más. Escuche lo que dice Matthew Henry. Es nuestro amor a Dios lo que hace que toda providencia sea dulce y por tanto provechosa. Es nuestro amor a Dios lo que hace que toda providencia sea dulce y por tanto provechosa. Porque el hermano, la hermana, en su adversidad, en su tribulación, en su angustia, en su enfermedad, le da gracias a Dios. Porque le ama. Los que aman a Dios, dice Matthew Henry, los que aman a Dios sacan el mejor partido de todo lo que Él hace y lo toman como bien intencionado. Hermanos, los que aman a Dios son los únicos que de corazón, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, son los únicos que de corazón sincero pueden cantar estas palabras. Lo que hace Dios, lo hace bien. Verdad inconmovible. Angustia, muerte, privación, dolor indescriptible, en bien y en mal, me cuide igual, según su santa voluntad, repose mi alma en su bondad. Pero solo los que aman a Dios pueden cantar esto de corazón y sentirlo y decir, sí, este es mi Dios que ha traído esto a mi vida porque Él me ama. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más sino solo los que aman a Dios? Los que aman a Dios de corazón pueden hacer suyas estas palabras y decir, todas las cosas les ayudan a bien. Solo los que aman a Dios. Este es su carácter. Este es su carácter. Ellos aman a Dios. Y esta es su convicción. Aman a Dios. Además de su carácter, Romanos 8:28 también nos indica lo que Dios ha hecho en estas personas a quienes todas las cosas les ayudan a bien. La última parte de Romanos 8:28 dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es lo que Dios ha hecho en ellos, según su propósito eterno. Dios los ha llamado eficazmente para la salvación por medio de la fe en Jesucristo, según su propósito eterno. Romanos 9:11. Este llamado es un llamado interno de Dios por el Espíritu Santo que logra lo que Él pretende. Los llama para hacer su voluntad en ellos. Charles Hodge, quien es otro comentarista bíblico, señala que la palabra llamados en Romanos 8:28 nunca se aplica en las epístolas del Nuevo Testamento a los que reciben la mera invitación externa del Evangelio. Acá llamado no es los que escuchan la predicación del Evangelio o todos los que escuchan. Siempre significa llamamiento eficaz, llamado eficaz. Siempre se aplica a aquellos que realmente son llevados a aceptar las bendiciones a los que son invitados. Los llamados de Dios son los que están en Cristo. Esos son los llamados de Dios. Los que el Padre ha traído a Jesucristo para salvación. Los llamados son aquellos que por la gracia de Dios son traídos por el Padre al Hijo y voluntariamente y con gozo se rinden a sus pies y le confiesan y le abrazan como Rey, Señor y Salvador de sus vidas. Juan 6:44. Esos son los llamados. Alguien más dijo que los llamados son los que han sido convocados eficazmente a través del Evangelio a la comunión salvífica con Cristo. Romanos 8:28 enseña que el llamamiento eficaz no es por los méritos ni por el merecimiento del pecador que es llamado, sino que el llamamiento eficaz
es según el propósito misericordioso de Dios. Y el versículo ahí, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No hay méritos del pecador acá. Toda la obra es de Dios. Pero hermanos, propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en el llamado de los escogidos? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces, hermanos, vienen ideas y el propósito, por ejemplo, si a alguien le robaron la bicicleta, dice, todo te ayudará bien. Si te robaron la bicicleta es porque Dios te va a traer una moto, una KTM. Le robaron el Hyundai. Eso es porque Dios te va a traer un BMW. Se le quemó la casa, es porque hay una mansión para ti. Y entonces, hermanos, el pecador que no ha nacido de nuevo está ceñido en el materialismo. Tiene sus ojos puestos en el mundo y él escucha estas palabras, estas cosas y las tergiversa y le dice al impío que continúa en su pecado, le dice, Dios tiene algo grande para ti. Si lo despidieron de su trabajo es porque lo van a hacer gerente en algún lugar. Propósito, hermanos. Con respecto al propósito de Dios en el llamamiento eficaz, hermanos, la Biblia nos dice cuál es el propósito. No hay por qué ponerse a inventar cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Podríamos mencionar varios versículos bíblicos. Por ejemplo, note lo que dice Romanos 1:6. Romanos 1:6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados, aquí está la palabra, llamados a ser de Jesucristo. Podríamos decir entonces que el propósito de Dios es que los llamados sean posesión de Jesucristo. El propósito de Dios en el llamado es que los llamados sean el pueblo santo y sin mancha de Jesucristo. Tal y como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. También, por ejemplo, podríamos mencionar 1 Corintios 1:9. El propósito de Dios en el llamado es la comunión de los llamados con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Comunión. También podríamos decir que el propósito de Dios es la justificación y glorificación de los que son llamados, tal y como lo enseña Romanos 8:30. Por favor, preste atención a Romanos 8:30 y vea qué propósito. Dice ahí la palabra de Dios, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Hermanos, ¿qué más glorioso que esto? No una motocicleta, un carro, un BMW. Es que Dios nos perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús. Justificación. Un propósito glorioso y eterno. Y después sigue, hermanos, abriéndonos estas ventanas de gloria, majestad. Y a los que justificó, a esos también glorificó. La glorificación, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Glorificación. También podríamos citar Romanos 9:23. Note este versículo, Romanos 9:23 y 24. Para demostrar, utilizando este versículo, que el propósito de Dios en el llamado es hacer notorias las riquezas de su gloria. Dice el versículo, Romanos 9:23. Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Su propósito, manifestar la gloria de Dios. Como podemos ver, el propósito de Dios en el llamamiento eficaz
es un propósito eterno y glorioso. En resumen, hermanos, hemos aprendido que el consuelo de Romanos 8:28 es solo para una clase especial y exclusiva de personas. La Biblia describe el carácter de esas personas y lo que Dios ha hecho en ellos. El consuelo de Romanos 8:28 es solo para los que aman a Dios. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. La última pregunta y tercera pregunta que trataré de contestar es: ¿cuál es el consuelo que nos da Dios en Romanos 8:28? ¿Cuál es el consuelo que nos da Dios en Romanos 8:28? El consuelo que nos da Dios en Romanos 8:28 se encuentra en el corazón del versículo o en el centro del versículo. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Por el contexto de Romanos 8, podemos decir que todas las cosas se refiere principalmente a todos los padecimientos, absolutamente todos los padecimientos y a las aflicciones que sufren aquí en la tierra los que aman a Dios. Por ejemplo, Romanos 8:17 menciona los padecimientos de los hijos de Dios por la causa de Cristo. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:18, por ejemplo, habla de las aflicciones del tiempo presente. Los versículos 31 al 39 de Romanos 8 son un consuelo para los cristianos que padecen, versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. De manera que el consuelo de Romanos 8:28 es que a los que aman a Dios, todas las cosas, todos los padecimientos, todas las aflicciones que sufren aquí en la tierra, les ayudan a bien. Esto nos debe recordar, hermanos, que las aflicciones y padecimientos de esta vida, lejos de ser incompatibles con nuestra salvación, son verdaderas bendiciones que contribuyen a nuestro bien. Lejos de ser incompatibles con el hecho de que somos hijos de Dios, las aflicciones y padecimientos nos ayudan a bien. Seguro anda en algo usted. Si usted está pasando eso es porque usted anda en algo. Usted está en contra de Dios. Y así se piensa muchas veces. Si esta persona está padeciendo es porque no tiene la bendición de Dios. Si esta persona tiene aflicción es porque Dios está en contra de él. Y así le dicen muchas veces a los cristianos. Pero lo que aprendemos acá entonces es que los padecimientos y las aflicciones no son incompatibles con el hecho de que seamos hijos de Dios y que en todo esto Dios está con nosotros y por nosotros. Además, hermanos, además de las aflicciones y padecimientos, podemos decir que todas las cosas en Romanos 8:28 son todas las providencias de Dios que tienen que ver con los que le aman. Así lo interpreta Matthew Henry. Él va más allá de los padecimientos y aflicciones y trata con las providencias. Todo lo que Dios hace, lo hace a favor de los que le aman. Todo lo que Dios hace, lo hace a favor de los que le aman. Él es el Dios que me favorece, dice el Salmo 57:2. Dios no está en contra tuya, Dios está por ti, Dios está contigo, si amas a Dios. Todas las providencias de Dios les pertenecen a los que le aman. Directa o indirectamente, toda providencia tiende al bien espiritual de los que aman a Dios, apartándolos del pecado, acercándolos a Dios.
despegándolos del mundo, preparándolos para el cielo. Usted puede hacer una lista de todo lo que usted ha pasado y decir, esto Dios lo usó para apartarme del mundo un poquito más, para acercarme más a Él. Y finalmente, hermanos, Dios nos está preparando para el cielo. Todas, absolutamente todas las providencias de Dios para con nosotros obran armoniosamente para bien. Así como varios ingredientes en una medicina concurren para el bien del paciente, todas las providencias de Dios convergen armoniosamente para el bien de los que aman a Dios. Pero es importante reconocer que el poder para utilizar todas las cosas para nuestro bien no está en las providencias o en los padecimientos, en las aflicciones. Eso también se escucha mucho. Esto que está pasando te va a hacer más fuerte. Como que si hubiera poder en estas cosas. Hermanos, el poder está en Dios, quien en su gracia, misericordia y gran amor utiliza todas las cosas para hacernos bien. El poder está en Dios. Una pregunta importante que debemos considerar es acerca del pecado. Si el pecado de los creyentes está contemplado en todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Será que el pecado en los creyentes también? ¿Es nuestro pecado parte de esas cosas que nos ayudan a bien? En Romanos 8:28 son las providencias de Dios cooperando para el bien de los que aman a Dios. Por lo que estoy de acuerdo con Matthew Henry cuando dice, sus pecados, el pecado de los creyentes, no son obras de Dios. Por tanto, no están previstos aquí. Aunque el hecho de que Él permite el pecado, obra para el bien de ellos. Eso es solo la misericordia de Dios. Y esto es importante considerarlo, puesto que los creyentes vivimos en una lucha constante contra nuestros propios pecados. Es importante considerar esto. Quisiera concluir, hermanos, llamando su atención a las primeras dos palabras de Romanos 8:28. Esta es una pregunta para los niños. ¿Cuáles son las dos primeras palabras, niños, de Romanos 8:28? Vea el versículo y me dice, ¿cuáles son las dos primeras palabras? Eso, muy bien. Y sabemos. Y sabemos. ¿No es esto maravilloso, hermanos? En este mar de incertidumbres en el que navegamos, los creyentes acá tenemos una ancla firme y segura. Y sabemos. Usted y yo no sabemos qué va a pasar en el próximo minuto. Un diagnóstico. Esperar un resultado de un examen médico. Qué incertidumbre. Pero aquí hay algo, hermanos, de lo que nos podemos aferrar, abrazar. Y sabemos. Hermano y hermana, cuando tengas miedo, incertidumbres y dudas con respecto a lo que te está pasando, aférrate a esta ancla. Y sabemos. La verdad inquebrantable de Romanos 8:28. La sabemos. Es algo muy cierto y bien conocido. Lo sabemos con certeza porque la palabra de Dios lo dice. Y sabemos. Lo sabemos con certeza porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Sabemos. Lo sabemos con certeza porque esta fue la experiencia de todos los santos del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué,
Daniel, todas las cosas les ayudaron a bien. Lo sabemos con certeza porque esta fue la experiencia de todos los santos en el Nuevo Testamento. Pedro en la cárcel, Pablo, Juan, los apóstoles. Lo sabemos con certeza porque esta fue la experiencia de las iglesias en el Nuevo Testamento. Los filipenses, los colosenses, grandes persecuciones padeciendo y todo obró para bien. Lo sabemos con certeza porque esta fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre y murió en la cruz para redimir a su pueblo. Al final, hermanos, todo obró para bien. Todo eso que le hicieron a Cristo, todo obró para bien. Lo sabemos con certeza porque esta es la marca inconfundible de la iglesia de Cristo a través de la historia. Repasamos 2000 años de historia y podemos decir Romanos 8:28, esa es la marca de la iglesia. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y lo sabemos con certeza porque esta es nuestra propia experiencia. Usted, hermana, puede decir, todo ha obrado para bien. Hermanos, a veces, aunque conocemos la verdad, la teología, la doctrina, a veces ese es nuestro himno, lo entenderemos. Cuando tentado yo he deseado saber por qué, hay muchos aquí que andan sin prueba y sin cuidado mientras el mal me acecha a mí. Este es el clamor que sale de las entrañas de los santos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No comprendo, no entiendo. Hermanos, el conocimiento doctrinal y teológico de Romanos 8:28 no remueve el indescriptible dolor que producen las aflicciones que en este momento estamos padeciendo. Pero en medio del dolor de las aflicciones, y aunque el dolor de las aflicciones permanezca, tenemos esta ancla firme y fuerte en furiosa tempestad. Y sabemos. Espero, hermanos, y oro que este pasaje, este versículo, este sermón traiga ánimo, consuelo y esperanza a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito.